Tengo primero que cuidarme a mí para poder sostener a mi hijo. Eso es lo primero. Si yo no estoy bien, mi hijo no está bien. Sí, uno trata de ser lo más prudente con sus hijos, con nuestros hijos, pero de pronto es difícil. O sea, me he encontrado en situaciones que me superan. Tu hijo, tu hija, no está haciendo eso para retarte, para hacerte quedar mal con los otros adultos, porque no soy yo contra ti, yo tengo que defenderme ante ti, sino es cómo te acompaño en un momento en el que veo que está siendo difícil para ti, siendo tu papá. Para mamás y papás que lo dan todo, Nestlé Nanker presenta Extra Cerca, un podcast real junto a María Cel, con emociones, anécdotas y consejos reales. Bienvenidos. Mamás y papás, sabemos que nuestros bebés tienen necesidades extra y en Nestlé Nanker queremos estar ahí para darles ese cuidado extra que necesitan y además de acompañar a sus hijos en cada etapa, también queremos acompañarlos a ustedes en esta maravillosa aventura. Bienvenidos y bienvenidas a Extra Cerca by Nanker, un espacio creado para compartir experiencias, consejos, la voz de los expertos y sobre todo apoyo real para cada momento del crecimiento de sus hijos y de ustedes también como padres. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez resuena más entre mamás y papás, la crianza consciente y respetuosa, el poner el foco de atención en la felicidad de nuestros niños a través de dejarlos ser, sentir y actuar en esencia como realmente les nace por naturaleza. Nos acompañan el papá de Eli, bravo, Sebastián Blanco desde Colombia y Elin Gras de República Dominicana, comunicadora social y coach familiar, bravo. Y ellos nos van a compartir un poco de su tiempo, conocimiento y experiencia sobre este tema tan importante. Así que les damos la bienvenida a Crianza Extra Consciente, Amor y Límites Sanos. Qué gusto tenerlos aquí, ¿cómo están? Gracias, muy feliz igual de estar aquí. Eso, aparte me encanta el tema que vamos a platicar porque creo que es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años y qué bueno. Y bueno, qué mejor que un papá y una mamá que lo aplican. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente o cómo definirían ustedes la crianza consciente y respetuosa? ¿Es una técnica? ¿Es un enfoque? ¿Quién se arranca? Adelante. Mira, la crianza consciente a mí me gusta más llamarle intencional más que respetuosa, consciente. Sí me gustan esos términos, pero me gusta mucho la palabra intencional. ¿Por qué intencional? Porque criamos desde el conocimiento de causa, no criamos en automático, en piloto automático, sino entendiendo las diferentes etapas de desarrollo por las que pasa el niño, entendiendo de inteligencia emocional, de educación emocional y sobre todo entendiendo que cada niño es distinto y va a necesitar cosas distintas. Entonces, cuando criamos desde la intención, criamos con conocimiento de causa, criamos desde los padres hacia los hijos, teniendo nosotros primero las herramientas, llenándonos de herramientas, llenándonos nosotros de esa regulación emocional que necesitamos para criar, de esa paciencia, de esa intencionalidad. Entonces, desde ahí partimos para, pues, llevar a estos niños a un mejor mañana, diría yo. Cuando yo empecé a ser papá, yo leía mucho sobre crianza respetuosa. Después de investigar, mi esposa es psicóloga, mi esposa es dula, digamos que lo he tenido muy desde el principio, ¿qué es la crianza respetuosa? Entonces, digamos que hablábamos muy desde él, sobre todo el enfoque al niño. Entonces, todo lo que es el desarrollo del niño, qué es lo que necesita en su momento específico de desarrollo, pero luego me enteré de lo que es la crianza consciente. Y ahí es algo con lo que, digamos que resuena muchísimo más. La crianza consciente no es solamente el niño y ver qué le damos al niño como tal, sino nosotros mismos y cómo hacemos nosotros para despegarnos de las creencias, de todos los mecanismos de defensa que nosotros como padres tenemos y que inevitablemente se van a salir en el momento de criar. Porque finalmente los únicos profesores que hemos tenido nosotros para ser papás y mamás son nuestros propios padres. En el momento en que nosotros nos damos cuenta de eso, podemos realmente detenernos y hacer la conciencia, precisamente, de nosotros qué estamos haciendo y qué necesitamos para realmente poder estar para nuestros hijos. No es nada más trabajar en nuestros hijos, poner la atención adecuada a nuestros hijos, sino en nosotros mismos, ¿no? Sobre todo conocernos a nosotros mismos y lo que queremos lograr, o sea, tener un enfoque, un objetivo y una intención. Me gusta mucho cómo lo... Sí, y de hecho, por eso tal vez la palabra respetuosa, la crianza respetuosa, se ha desvirtuado un poquito
O las personas de repente piensan, no, eso es criar el niño, que el niño es que pone las reglas, el niño es que permite que se haga lo que se quiere en la casa. Y es todo lo contrario, el padre sigue siendo la autoridad, pero sin autoritarismo, sin esa tiranía, sin esa verticalidad. El papá está allá arriba, es el que manda, es el centro de todo y el niño está allá abajo solamente acatando lo que el padre diga. Aquí hablamos de límites, reglas, responsabilidades, consecuencias, pero desde la comunicación asertiva. Dígase, yo puedo tener una comunicación con mi hijo, yo puedo explicarle por qué mami está haciendo lo que está haciendo. Obviamente esto puede desatar un sinnúmero de emociones, de enojo, de frustración. El niño no va a entender por qué yo coloco las reglas, pero una cosa es yo entender que estoy colocando las reglas desde la intención, los límites desde el amor, porque los límites están ahí para cuidarlos a ellos, pero no tengo por qué avasallarlos ni lastimar su autoestima en el proceso. Entonces, sí, yo respeto la individualidad del niño, yo respeto su etapa de desarrollo, pero sí es cierto que nosotros los padres, sí somos la guía, sí somos los líderes del hogar. Entonces, creo que ahí es que está la confusión de no es una crianza permisiva, donde el niño hace todo lo que el niño quiera, sino es una crianza basada en la guía desde el padre y desde el entendimiento que el niño no siempre lo va a comprender, pero yo voy a estar ahí también para conectar con esas emociones y ayudarle a regular esas emociones. ¿Sabes qué? Me parece súper interesante lo que estás diciendo, la palabra límites, porque a nosotros en nuestra crianza nunca nos enseñaron a ponerlos, porque precisamente siempre era, sobre todo en la cultura latina, diría yo, lo que mi papá diga es, mi papá, por ser mi papá, sabe. Entonces, el momento en el que nosotros crecemos de esa misma manera, sin saber cómo poner los límites, finalmente, cuando somos adultos, no sabemos hacerlo. Ahora, llega nuestro hijo y un niño cualquiera es que en el proceso de su desarrollo te va a decir algo que no le gusta. Nosotros nacemos con ese chip. Es a medida de que la crianza nos ha ido poniendo que nosotros no debemos irrespetar a nuestros padres como tal. Cuando hacemos eso y nos damos cuenta de que los niños finalmente están programados para decir lo que quieren y lo que no quieren, precisamente por su desarrollo, es que les permitimos ser. Pero eso no significa que, como bien dices, los padres debamos entonces dejar hacer lo que quieran hacer. Entonces, el momento que ponemos límites y sabemos cómo ponerlos, es cuando me parece a mí que realmente podemos llegar a criar conscientemente. Entonces sería un error realmente pensar que la crianza consciente o con intención es solo ser más permisivos, o sea, va muchísimo más allá. ¿Cómo diferenciamos entonces la crianza consciente de la crianza permisiva? Mira, la crianza consciente, primero, el padre debería tal vez informarse un poco más, porque al ser una línea muy fina de estoy acompañando al niño con sus emociones, pareciera en buen latino ñoñería. Pareciera como que yo estoy pasándole una manito suave y que entonces no importa, que el niño puede llorar, y no se trata de eso. Por ejemplo, algo que se confunde mucho, sobre todo en la educación emocional, es que simplemente nombrar las emociones, ya, el niño está educado emocionalmente, y no es solamente eso. Luego de la conciencia emocional, pasamos a las herramientas de regulación. Dígase, el niño está enojado porque yo le dije que no le iba a comprar un juguete, ese enojo que él está sintiendo es normal, porque es un enojo, una frustración, yo quería mi juguete. Entonces yo le digo, mi amor, sé que estás enojado, o sea, le ayuda a nombrar la emoción. Luego le digo, ven, vamos a respirar tú y yo, vamos a calmarnos. Y luego pasamos a la autonomía emocional. La autonomía emocional, que creo que es lo que menos se habla de la educación emocional, es la capacidad de yo entender lo que está pasando en mi mundo interior para luego yo conectarlo con el mundo exterior. Dígase, yo tomar una decisión consciente de cómo yo voy a gestionar esa emoción y me voy a comportar versus dejar que la emoción me domine a mí. Entonces, fíjate que a la mayoría de los adultos no nos enseñaron a hacer eso. Por eso es tan fácil nosotros recurrir a gritos, a castigos, a amenazas, porque nosotros no tenemos esa información. Entonces yo diría primero, y siempre parto de el adulto primero y el niño después, porque yo no voy a poder ayudar a un niño a sostener su emoción si yo le doy rienda suelta a las mías. La crianza intencional es proporcionar a ese niño las herramientas que le falta para entonces poderse comportar de manera adecuada. ¿Está gritando? Amor, mira, escucha mi tono de voz. ¿Ves cómo mamá está hablando? En este tono es que vamos a hablar en la casa. Ah, mi amor, ¿tiraste ese vaso? Ah, mira, en esta casa recogemos lo que tiramos. Dígase, yo no le estoy dando rienda suelta a que el niño haga lo que quiera. Yo le estoy, cada vez que él me demuestre que él se está comportando de una forma inadecuada, eso es una información para mí de decirle, así es que se hace.
Entonces, mamá, papá se llenan de herramientas para entonces comenzar a llenar de herramientas esa mochila de nuestros hijos. Me parece sorprendente el trabajo que has hecho contigo misma, que han hecho ustedes, pues para trabajar sus emociones, porque como tú decías, pues venimos de otra educación, recibimos otro tipo de crianza y ustedes la cortaron de tajo y eso no es sencillo, ¿no? O sea, gestionar las emociones de esa manera, sí, uno trata de ser lo más prudente con sus hijos, con nuestros hijos, pero de pronto es difícil, o sea, me he encontrado en situaciones que me superan y pues tengo mucho que aprender de ustedes, sin duda. Obviamente ustedes pues están compartiendo parte de su vida y sus consejos en sus redes sociales. Digan sus redes, aprovechen, ¿dónde los pueden seguir? Bueno, pueden encontrarme en @madresrealesrd. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Creo que la red china, cuando TikTok iba a cerrar, también la saqué, o sea que ahí estamos en todas. Ahí me pueden encontrar en Soy Papá de Eli, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí está. Y como decía, ahí pues dan muchos consejos, pero pues nos gustaría que aquí en Anchor Extra Cerca también compartieras algunas de estas herramientas, porque estoy segura que nos están viendo muchas mamás, pero también muchos papás. Entonces, ¿qué hacer cuando sienten que están perdiendo el control, que estamos perdiendo la paciencia? A mí esto me encanta ponerlo como con situaciones reales. Hay una que yo noté que me estaba detonando mucho y muy seguido, y era sobre todo cuando estábamos en un espacio público. Por eso es que antes estaba hablando del supermercado, que es bien de experiencia propia. Entonces digamos que el ejemplo viene más o menos así. Estás en el supermercado, justo en la caja, y en la caja es donde están todos los dulces, los chocolates, los chicles. Entonces, después de un día, y digamos que es la última tarea que hicimos en el centro comercial, mi hija está cansada, yo estoy cansado, la paciencia realmente está tocando límites bajos y es hora de pagar ya para irnos a la casa. Y en el momento es, papá, quiero esto. No, ya comiste un helado, que ya veníamos de hacer eso específicamente. En este momento no. Y precisamente como ella también está cansada, pues su capacidad emocional de regularse pues no está como normalmente podría estar de pronto en casa. Sobre todo la sobreestimulación. Digamos que para los niños hay ciertos factores externos que uno como adulto, así uno no se dé cuenta, lo molesta, pero uno ya está mucho más acostumbrado. Para los niños tener el filtro de eso es muy difícil. Entonces el ruido, las cosas, todos esos colores viéndolos, entonces empieza lo que yo llamo la ola de la pataleta. Entonces yo ya reconozco las cosas que empiezan a pasar en la parte baja de la ola de mi hija. Empieza a quejarse o empieza a hacer un tono de voz pero como que uno como papá ya es, ya sé lo que viene. Y luego está la cresta de la ola, que es ya cuando no está escuchando, está en cortocircuito. No importa si incluso le diera 5 chocolates de los que quería, no va a parar, porque su cerebro ya está completamente inundado de cortisol y en el momento lo que necesita es prácticamente desconectarse. Lo que diría yo de herramientas, sobre todo para cuando uno va a perder la paciencia, me gustaría irme antes, porque el momento que uno ya está perdiendo la paciencia es porque pudiste de pronto haber hecho las cosas antes para no llegar a ese punto. Lo anterior, me parece que lo que estaba diciendo Eileen es lo que yo siempre les recomiendo a las familias, y es, necesitas informarte. La información no solamente es por el hecho de saberla, sino porque te da la capacidad de entender que tu hijo, tu hija, no está haciendo eso para retarte, para hacerte quedar mal con los otros adultos, para simplemente pensar que tu autoridad no vale. En el momento en que yo soy capaz como adulto de entender eso, listo, es otro tema, porque no soy yo contra ti, yo tengo que defenderme ante ti, sino es cómo te acompaño en un momento en el que veo que está siendo difícil para ti, siendo tu papá. Eso sería lo primero que yo diría. Sí, porque si no hay información previa, pues imagínate, en un momento álgido, pues cómo se te va a cruzar por la mente. De acuerdo. Además que terminas haciendo lo que sabes hacer. Claro. ¿Y qué es lo que sabes hacer? Lo que hacían contigo. Tu vida. Y lo que hacían contigo. Ser el automático inmediatamente. El automático, por lo menos en esos momentos en mi familia eran, me rapaban el chocolate, lo metían ahí, me alzaban y me sacaban, y en el carro ya sabía lo que me esperaba en el carro. Pues. Entonces, Primero, informarse, que ya lo están haciendo, porque si están viendo este podcast, pues lo están haciendo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otra más? La segunda, diría, ya estando en el momento, justo antes, por lo menos, de entrar al supermercado, sería anticipar a mi hija. Vamos a entrar al supermercado, te vas a encontrar todos los chocolates que te encantan al final de la caja. Ya comiste helado, no vamos a comprar esos chocolates. ¿A dónde vamos a entrar? Al supermercado.
que no vamos a comprar los chocolates. Que- Claro. ¿Está clarísimo para ti qué es lo que no vamos a hacer? Sí, papá, está clarísimo. Perfecto. Anticipar les permite a ellos entender qué es lo que viene a pasar y saber y hacer un contexto es precisamente lo que yo espero de la situación que estamos, en la que nos estamos enfrentando juntos. Y la tercera, que yo creo que esta es la más importante de todas. ¿Dónde está mi cámara? ¿Puedo mirar a cualquier? La más importante de todas. Y es, a pesar de que hagas estas dos herramientas, igual va a pasar. O sea, y saber que es un niño, es una niña. Número 1, informarse. Número 2, prevenir o anticiparse a las situaciones, conociendo a tus hijos y sabiendo cómo pueden llegar a reaccionar. Y 3, pues a veces son impredecibles y son niños y va a pasar. Cuando llega a pasar, mi querida Lynn, ¿cómo podemos validar, gestionar también esas emociones de nuestros hijos cuando se mezclan con nuestras propias emociones? Algo muy, muy importante es que tal vez la teoría suena muy fácil. Tal vez cuando lo decimos aquí, no hay niños cerca, estamos con un micrófono, suena todo muy bonito. Pero lo más importante para cualquier madre que quiera gestionar sus emociones es la herramienta del autocuidado. Si yo todos los días, estoy llenando esa copa de paciencia que yo tengo, la estoy llenando de gritos, de problemas en el trabajo, de problemas con la amiga, de problemas con la pareja, y no busco momentos en el día para descargar, para desahogar y para volver a mi centro, cuando den las 6 de la tarde que yo llegue a donde ese niño, yo voy a explotar con el niño que tal vez no tiene ni siquiera la culpa de por qué yo estoy así. Entonces, durante el día, mamá busca herramientas de autocuidado que no van a ser las mismas para todas. Por ejemplo, a mí me calma leer. A una amiga leer le parece lo más inaudito posible. A ella le calma bailar, a ella le calma cantar una canción en el carro o de repente ir al gimnasio para sacar toda esa intensidad de la emoción, pero tenemos que buscar herramientas. Y la más importante es la pausa. Está comprobado científicamente que el mindfulness, la pausa, el estar en un momento presente, eso va a reestructurar nuestro cerebro y va de hecho a hacer que la amígdala, que es ese sensor de peligro, como que nos desactiva, que nos activa, que nos saca la paciencia, se agranda cuando nosotros estamos constantemente con picos de cortisol. Entonces nosotros tenemos que hacerle lo contrario, tenemos que bajarlo, tenemos que disminuirlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese momento del supermercado, probablemente ya yo esté alterada del día completo. Entonces, para no llegar a explotar, tengo primero que cuidarme a mí para poder sostener a mi hijo. Eso es lo primero. Si yo no estoy bien, mi hijo no está bien. Por eso en el avión te dice, ponte primero la mascarilla tú y luego ayuda a tu hijo. Eso no es egoísmo. Eso es que el adulto tiene que estar bien para poder guiar. Eso para mí sería lo primero. Y luego de que hagas todo eso, también es recordar que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son buenas y válidas y vienen a comunicarnos algo. Ese enojo de tu hijo te está comunicando que él quería el chocolate, que él quería el helado. Ahora, de ahí a yo perder la paciencia o yo entonces gritarle, yo entonces racionalizar con él, en ese momento de rabieta no voy a lograr nada. Cuando ellos estén emocionales, yo tengo que conectar con esa emoción. Yo no voy a poder apelar a la razón, porque cuando la parte baja del cerebro se activa, la de aquí arriba se desactiva, que es la que piensa. Entonces, si esta está activada, es a esta que le tengo que prestar atención. Si él está enojado, es lo que decía Sebas, ahí viene, te entiendo, te veo, sé que estás enojado, tengo que conectar con la emoción. Y ahí van a ver, madres, como ese volcán, ese incendio va como bajando, porque el niño lo que está recibiendo es, wow, mami me entiende. Mami entiende que esto es normal. Y de ahí entonces, cuando ya el niño se calme, yo le pueda decir, ¿recuerdas lo que hablamos? ¿Recuerdas lo que te había dicho? Que solamente íbamos a comprar un solo chocolate. Elige el chocolate que tú quieres y luego en otro momento compramos otra cosa. Dígase, yo no puedo apelar a la razón cuando mi hijo está en la emoción. Tengo que ir directamente a lo que él necesita. Y si él necesita regulación, yo tengo que darle regulación. Entonces, ahí volvemos. Información, entender que las emociones cada una son buenas y válidas y conectar con el estado emocional en que está mi hijo. Si él está emocional, conecto con sus emociones y luego apelo a la razón. Pero a veces lo hacemos al revés. Yo te dije a ti que no íbamos a comprar el chocolate y el niño, ¡guau! Entonces ahí no solucionamos nada. Entonces tengo que hacerlo por parte. Chicos, me gustaría ahorita ahondar en el tema de las pantallas. Chan, chan, chan. Las pantallas, porque pues es cada vez más común ver a niños pasar horas en el celular, en la tableta, viendo la televisión. Creo que
más aún después de la pandemia, ¿no? Porque obviamente, pues en la pandemia, tanto encierro, dejaron de socializar y se creó una dependencia mucho más fuerte a las pantallas. Yo quiero que ustedes me cuenten qué impacto tienen en los niños este tipo de aparatos y obviamente, pues qué opciones podemos los padres tener para que no pasen tanto tiempo. O si ustedes creen que no deben pasar tiempo, también es muy interesante. Bueno, yo creo que lo primero sería soltar un poco la culpa a los padres que utilizan la pantalla con sus hijos, o sea, que se la dan, que se la ofrecen, ya sea iPad, celular, soltar un poco la culpa, porque sí somos la generación que vio este salto acelerado en muy poco tiempo. O sea, nosotros somos la única generación que va a existir, o sea, nosotros los padres millennial, que va a existir que fueron criados de manera desconectada y están criando hijos que están conectados. Entonces, es una revolución muy rápida donde nosotros no tuvimos tiempo de ver cuáles eran los beneficios o cuáles eran las consecuencias negativas, pero ya lo estamos viendo ahora. Entonces, ya sí es cierto que las pantallas de manera muy prolongada, de manera así sin límites al niño, sí le provocan mucho daño al cerebro. A nivel cognitivo, porque desata una intoxicación de dopamina, que es aquel neurotransmisor que se encarga de la motivación, que se encarga de yo poder hacerle frente a muchas cosas de manera del placer. Ese sistema de recompensa se ve muy acelerado. Entonces, ya cuando vienen a vivir en el mundo real, todo se lo encuentran muy lento, con mucho esfuerzo. Yo no quiero arreglar mi cama porque es que eso me toma mucho tiempo, porque las tabletas le están dando un contenido muy rápido, muy acelerado, con mucha imagen, mucho movimiento, y esto les desarticula un poco esta parte frontal del cerebro que está inmadura, que está muy madura. Entonces, sí es cierto que ya estamos viendo que hay temas en el habla, hay temas de retención de información, hay temas de incluso poder tener una relación interpersonal con los demás, porque obviamente cuando estoy aquí no te estoy viendo a los ojos, no estoy conectando contigo, no estoy jugando contigo. Entonces, tal vez demonizar las pantallas no sería lo indicado porque ya son parte de la vida, se pueden usar para muchas otras cosas, pero ya hacerlo de manera desenfrenada, sin límites, sin entender que esto es algo perjudicial a largo plazo, entonces creo que sería una irresponsabilidad muy grande y sería una crianza totalmente permisiva y negligente. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que esto pudiera ser algo bueno, pero tiene que ser regulado completamente. Creo que es importante, de todas maneras, tener claro que estamos en un mundo en el que entre más pase el tiempo, más se va a digitalizar y las pantallas ya van a ser un tema que hoy ya son de todos los días, pero que incluso van a cambiar. Después tenemos las gafas estas de realidad aumentada, que para nosotros por lo menos siento que todavía están como lejos a la cotidianidad, pero no siento que cuando estemos más lejos no vaya a ocurrir. Siento que precisamente en ese tema, sobre todo en redes sociales, cuando uno está scrolleando, uno termina saliendo de eso y uno te diciendo que soy el peor papá del mundo, porque precisamente se habla mucho de este tema. Siento que cuando uno está en Instagram, en TikTok y uno va scrolleando por ahí, uno termina y cierra ese celular y dice que soy el peor papá del mundo, porque finalmente este tema de las pantallas está en auge, pero creo que sí, en espacios como este que podamos decir como, hey, cómo lo usamos nosotros, también ayuda a muchas familias a que decidan también cómo lo pueden trabajar en casa. No, y claro que es súper importante pues empezar a limitar el tiempo de los niños en las pantallas, pero ¿qué otras estrategias se pueden utilizar para que no les dé ganas, ¿no? Para que no quieran pasar aún más tiempo? Algo que me funciona muchísimo es yo tener una fundita de muchos juegos, de cartas, de memorias, de uno que se llama Snapchat que nos encanta, como de buscar el intruso. Entonces, obviamente, cuando llegamos al restaurante tenemos que entender que son niños, que se van a desesperar porque la orden no ha llegado. Entonces, si en ese momento yo no tengo más nada que el celular para darle para que se tranquilice, obviamente le voy a dar el celular porque me voy a desesperar. Pero si ya yo previamente digo, ok, vamos a hacer otras actividades, llevar colores, llevar algo para que ellos se entretengan, entonces voy a tener otras opciones. Entonces creo que es eso, creo que es no demonizar las pantallas, pero también tener en cuenta que si vamos a colocar límites, la contraparte del juego libre, de la presencia, de la disponibilidad de los padres, tiene que ser un factor importante. La verdad es que me encanta todo lo que estamos platicando acerca de la crianza responsable, pero se me viene a la cabeza cómo se aplican, ¿no?, todos estos conceptos de crianza
en el momento de la alimentación? Súper que lo menciones porque siento que no se habla tanto, ¿sabes? Y esto también viene de la crianza que nos dieron a nosotros. Cuando yo empecé a hablar este tema con mi esposa, nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertas similitudes en frases que se van soltando en casa. Y luego, acompañando a familias, nos damos cuenta que es algo cultural. Como que en las casas de todos nosotros, en general, se hablaba de ciertas cosas y se decían ciertas cosas. Voy a decirlas para ver si las personas que nos están viendo también las piensan y dicen como, uy, yo Voy a ir también. levantando la mano, voy a A ir ver, levantando la vamos a mano. ver. La primera es, no comas eso que engorda. No te paras de la mesa hasta que acabas. Diría, este alimento es malo. ¿Cuál dirías tú? Em, No se habla con la boca llena. no se habla con la boca llena y no hay premio. O si comes, hay premio. Premio. El postre hasta el final. Ajá. Si comes, hay postre. Cuando nos damos cuenta de este tipo de frases, precisamente para responder a tu pregunta de cómo se aplican esos conceptos de crianza consciente a la alimentación, yo diría que tenemos que ser muy conscientes de nuestra propia relación con la comida y con nuestro cuerpo. Porque en ese momento, cuando nosotros vemos y decimos, uff, de pronto mi relación con mi cuerpo no es tan saludable como yo creo, si sigo diciendo las mismas cosas en casa, voy a permear y va a seguir haciendo que mis hijos tengan el mismo tipo de relación con su cuerpo y con la comida. Es así como yo creo que deberíamos pensar, sobre todo en este tema de alimentación como tal. ¿Y cuáles entonces serían pues las estrategias a seguir, ¿no? ¿O cuáles han encontrado ustedes útiles para fusionar la crianza responsable y la alimentación de sus hijos? Pues justo como hablábamos ahorita de que todo inicia por los padres, yo no puedo querer que mi hijo coma brócoli si yo no como brócoli. Yo no puedo hacer o querer que mi hijo coma vegetales, que coma frutas, si no me ve a mí haciéndolo, porque los niños actúan más por imitación que por orden. O Que de por... pronto puede pasar, ¿no? Que Exacto. a mí me guste una verdura Ujú. mucho y que a nuestros hijos no, Correcto. no les gusta el sabor. Exactamente, entonces también es ser conscientes, así como hablamos de crianza consciente, es ser conscientes, primero de que el paladar infantil varía bastante, o sea, ellos no saborean ni sienten la comida igual que nosotros. Tal vez a mí me gusta el brócoli, pero tal vez a ellos le causa asco y tengo que entender eso. Tal vez se lo ofrezco hoy, se lo ofrezco mañana, se lo ofrezco pasado y si veo que ya en una semana no lo quiso, pues lo retiro, porque no quiero que comience entonces a pasar el tema de, ay, no, el brócoli me da asco y ya comience a eliminarlo de su sistema. Entonces también es ser muy respetuoso en el sentido de, te voy a ofrecer cosas saludables y tener una variedad de alimentos en la mesa, porque también a veces pasa que nos casamos con lo que a nuestros hijos les gusta. Entonces, bueno, si solamente come arroz, entonces le voy a dar solamente arroz, pero también yo como padre tengo que ser responsable en ofrecerle una variedad de alimentos, que él me vea comiendo esa variedad de alimentos para que también le comience a gustar. A nosotros en ese orden nos ha funcionado mucho presentar el alimento, pero en otra versión. Entonces, por ejemplo, el brócoli, si se lo sirvo hervido, pues de pronto no le gusta tanto, a mí no me gusta tanto, pero lo licuamos y lo metemos en un pancake. Y Buenísimo. ahí se come el pancake porque le encanta el pancake. Eso lo he hecho yo con la pizza de coliflor. Ay, guau, qué rico pizza, coliflor. Y me surge una pregunta bastante importante. ¿Cómo manejan la presión externa, ¿no? Cuando otros familiares o la sociedad nos dicen que estamos siendo demasiado blandos con la alimentación de nuestros hijos? Bueno, yo soy muy de colocar límites. Yo soy muy de, y sobre todo con los familiares que tal vez vienen de una crianza donde eso mismo, había que terminarse el plato, había que comer ciertas cosas, o que de repente le dicen a mis hijos, si te terminas toda la comida te voy a dar un premio. Yo corto todo eso de raíz. Pero yo no puedo hablar de crianza respetuosa si yo irrespeto a los demás. Entonces sí, colocar límites, pero hacerlo desde el respeto. Yo, por ejemplo, me senté con los abuelos de mis hijos, con los tíos, y le dije, esto es como yo estoy criando, esto es lo que se está haciendo en mi casa. Entonces, por favor, les voy a pedir a ustedes que en la mesa no se usen celular, porque yo no le puedo decir a mis hijos, no usen celular, y luego que vean adultos utilizando el celular. Entonces, en la mesa, por lo menos en mi casa, comemos sin celular. En mi casa no se les da premio por comer. O sea, comer no es algo que ellos tengan que hacer para ganarse algo. Es algo que tienen que hacer porque es saludable para su cuerpo. Entonces, en mi casa no utilizamos estas frases. Si mis hijos dejan comida en el plato, no me los llenen de culpa, no me le digan que eso está mal. Ellos saben cuando ellos están saciados. Entonces, yo simplemente hice eso. Coloqué límites desde el amor y si veo que en algún momento le están pasando, le digo, hey, no te preocupes, no lo digas que yo estoy criando, no pasa nada.
Oye, Lynn, entiendo que esto se logra cuando estás presente, ¿no? Cuando puedes tener de alguna forma el control de la situación. Pero cuando no estás, cuando, ¿no? La mamá que tiene que dejar a su hijo con alguien que le cuide, o la suegra, la mamá, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo a mi hija mayor le dimos chupón. Fue complicado sacárselo, entonces decidimos que a André, ¿no? A nuestro bebé no le íbamos a dar. Eso pensamos mi esposo y yo, y a la primera que se lo dejamos a mi suegra, que nos ayudó, regresé y tenía un chupón en la boca. Y me dijo, pues es que tú tienes boobie, yo no, tú tienes pecho. Entonces, pues, ¿qué le digo? Pues, ¿cómo le reclama a uno, no? Pero entonces, ¿cómo establecer que esas mismas reglas que tú pones en casa las sigan los demás, sin estar tú presente? Mira, lamentablemente ni en este mundo ni en el próximo vamos a hacer que nadie haga algo que nosotros queramos así controlar que hagan. Eso es imposible. Entonces, yo le diría varias cosas a esa mami que tienen esa misma pregunta, que tuvo esa duda. Lo primero es educarlos a ellos en esto que nosotros estamos haciendo, porque muchas veces lo hacen porque no saben que hay otra manera o no saben por qué es mejor así o porque ahora entendemos que es mejor. Entonces mi madre va a toda mi charla, lee todos mis posts, mi suegra también, la señora de la casa que me ayuda también, pues ella también está muy enterada de todo esto, pero sí hay una parte que yo no puedo controlar, que es cuando yo no estoy ahí. Ahora, ¿están en las mejores manos? Claro que sí, mi mamá me dio este tamaño y yo estoy aquí y le agradezco muchísimo que cuando yo no pueda estar, ella va a estar. Y tenemos que tener algo claro, en la casa de los abuelos se hacen cosas completamente distintas que la que se hacen en casa. Ellos ya nos criaron a nosotros, criaron con muchas reglas, con mucha autoridad y ahora se sienten más relajadas en esto de la crianza. Y qué cosa más linda. Yo a veces veo a mi mamá con mis hijos, a mi suegra, y es la cosa más tierna del mundo porque ellos no tienen como este peso de la crianza encima. Entonces hay muchas cosas que yo la dejo pasar y ahí yo fluyo. Cosas muy específicas, miren, no me den pantallas, por favor que no coman con las pantallas, no me le den tantos dulces, pero creo que la palabra es tanto, porque es muy probable que lo hagan. Claro. Entonces ahí es como fluir un poco y decirle, esto es muy, muy marcado, que no quiero, y con esto fluyan. Llegó el momento, el minuto materniverdades y paterniverdades también, así que ya saben cómo es la dinámica, ¿cierto? Pues arránquense, o quieren que yo ponga el ejemplo, lo que ustedes gusten. Ponnos el ejemplo de tu materniverdad. Yo, mi materniverdad, bueno, que tenga que ver con este tema, tal vez con alimentación. Miren, tengo un temita con las manchas. Tengo un temita, va más allá de mí y lo trato de controlar porque imagínate con los niños, con los bebés. Pero una vez me caché ya yo en plan loca, llevando a un evento, a una fiesta, porque pues yo quería la foto familiar y ya me había pasado accidentes anteriormente. Entonces no le llevé 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Le llevé como 7 cambios de ropa a mi bebé porque yo decía, la foto tiene que salir sin una mancha, ¿no? Entonces ya se me quitó afortunadamente y no pasa nada, es parte de... Total. Y que se manche y que salga en la foto manchado porque es un bebé y no pasa nada. Muy bien, muy bien. Lo siento. Yo tengo una precisamente hablando de probióticos. Digamos que en nuestro cuarto teníamos ya como la base de los bebés, entonces era como la tetera para calentar el agua, los teteros por un lado, y pues estábamos en todo este contexto en el que estábamos completamente cansados. Entonces ya éramos para dormir, estamos en plena rutina de la noche, mi esposa con mi hija que estaba llorando, o sea, era como un momento muy caótico. Entonces yo cogí los probióticos, los destapé, se los di, cuando le caen 3 gotas azules, y yo... Pero eran aceites esenciales. Ay, no. Tenía un mes de nacida. ¿De Y qué yo- esencia era? Lavanda. No estaba tan mal, no O estaba sea, tan mal. le cayó y además llega todo ese olor a lavanda. Yo, no, ¿qué acabo de hacer? Cogí a mi hija, la llevé para el baño a ver cómo le quitaba eso, la boca azul, llorando, llamando al proveedor a las 8 de la noche de los aceites esenciales para ver qué hacía. La llevaba al hospital, es tóxico, que no, finalmente podemos estar en casa. Ahora nos reímos, pero sí en el No, momento ya en te el quiero momento. ver. Sí, pues. No. Bravo, Creo- muy buena pater. Creo que ha sido el susto más grande que he tenido como papá. La verdad. Vamos contigo, Lynn. Bueno, a mí me pasó que cuando iniciamos todo este tema de la alimentación complementaria, tú sabes que se usa la regla del 3, 3, 3. Para las alergias, pues. Ajá, para las alergias y ver que no le pase nada. Pues yo ese día me levanté con muchísimo sueño. O sea, yo no estaba en hacer compotas, en hacer nada. Yo tenía mucho sueño. Y a mí me encanta, una de mis frutas favoritas es la pitaya, no sé cómo se dice, que es así como bien morada.
y yo no estaba en hacer nada. Y yo partí una, la piqué, comencé a darle pedacitos a las niñas y la llené de pitaya. O sea, bueno, aquí hacemos la ley de los 3 días. Bueno, ella se va al preescolar, un lugar donde iba a estimulación temprana y tal, y de allá me llaman al trabajo y me dicen, señora Glass, tiene que venir, que su hija tiene una infección, tiene algo, abrimos el pañal y está completamente rojo. Yo salí despavorida. Claro. Yo no sé cómo yo llegué, yo no sé, alguien, no sé, le bloqueé el carro, no sé, y cuando entro y veo el pañal y veo que tiene las pintitas de la pitaya, y yo, bueno, mire, realmente no hay que llevarla al doctor, no pasa nada, era que esta mañana tenía mucho sueño y yo le di mucha pitaya, y las profesoras estaban como que Uy, no me esto era un imagino. caso único en 1.000.000, esta niña, y yo, no, tranquila, que fue la pitaya. Pues muchísimas gracias, Lynn, gracias, Sebastián, por acompañarnos, por compartir sus experiencias, sus tips, sus consejos, por abrirse con nosotros. Así que muchas gracias. Criar con conciencia definitivamente es un camino de paciencia, amor y de mucha compañía. No siempre es fácil, que todo esté en equilibrio, pero estamos ahí para guiarlos, darles opciones como el día de hoy, que se dieron muchas, y confiar en su proceso. Y cuando necesitamos un apoyo extra, Nanker está para acompañarnos, porque más allá de lo que comen, lo importante es cómo les damos o intentamos darles lo mejor en cada etapa. Así que gracias nuevamente por acompañarnos y bueno, si tú te sentiste identificado o identificada con algo de lo que aquí platicamos y hablamos el día de hoy, cuéntanos por favor en los comentarios. Queremos escuchar tus materniverdades y tus paterniverdades también, esas pequeñas victorias y todo lo que nadie te contó antes de ser mamá o papá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Nanker Extra Cerca. Gracias. En el próximo capítulo, somos lo que comemos, pancitas felices, bebés extra felices. Con nuestras invitadas, Sofía Rodríguez Mata y la doctora Adriana Ramos. No te lo pierdas, te esperamos.